¿Por qué hay personas que parecen inmunes a las críticas, los insultos o la opinión ajena, mientras que otras se ven profundamente afectadas por cada comentario? ¿Es solo una cuestión de carácter o hay algo más detrás de esto? El psicólogo Carl Jung descubrió un principio que puede transformar por completo la manera en que interpretamos el mundo. Lo que nos afecta de los demás no tiene tanto que ver con ellos, sino con nosotros mismos. En este video, exploraremos cómo opera este mecanismo, cómo identificar cuando estás proyectando aspectos ocultos de tu personalidad y, lo más importante, cómo liberarte para que nada ni nadie pueda volver a controlar tus emociones. Si alguien tiene el poder de alterar tu estado de ánimo, entonces, de alguna manera, tiene poder sobre ti. Pero, ¿qué pasaría si pudieras liberarte de eso para siempre? Piénsalo, una crítica, un comentario hiriente o el desprecio de otra persona pueden arruinar tu día o incluso hacerte dudar de ti mismo. Pero, ¿es realmente culpa de los demás o hay algo dentro de ti que les da ese poder? Jung reveló un principio clave que muy pocos conocen, pero que puede hacerte emocionalmente invulnerable. Este principio explica por qué ciertas palabras o actitudes te afectan más que otras, por qué algunas críticas se quedan en tu mente como una espina clavada, mientras que otras desaparecen en segundos. Hoy entenderás cómo funciona este mecanismo oculto y, más importante aún, aprenderás a desactivarlo para siempre. No se trata de ignorar el mundo que te rodea, sino de desarrollar una fortaleza interna que haga que nada de eso pueda desestabilizarte. Imagina que alguien te insulta en la calle. Si es un desconocido, probablemente lo ignores sin problema. Pero si las palabras vienen de alguien cercano, podrían quedarse resonando en tu mente por días. ¿Por qué algunas cosas nos afectan profundamente, mientras que otras simplemente nos resbalan? La respuesta no está afuera, sino dentro de nosotros. Jung nos enseñó que lo que más nos hiere de los demás no es lo que dicen, sino lo que despiertan en nuestro interior. Cada vez que algo te afecta, no es solo por el comentario en sí, sino porque toca una parte de ti que aún no has comprendido o sanado. Piénsalo, si alguien te llamara con un apodo ridículo que no tiene nada que ver contigo, seguramente te reirías y lo olvidarías en segundos. Pero si alguien señala algo que, en el fondo, te genera inseguridad, la reacción será completamente diferente. No es el insulto lo que duele, sino la verdad oculta que revela sobre ti mismo. En el mundo en que vivimos, la verdadera fortaleza no se trata de imponerse sobre los demás, sino de ser inquebrantable ante cualquier circunstancia. Sin embargo, la mayoría de las personas son como barcos sin ancla, a la deriva en un mar de emociones, reaccionando sin control ante cada tormenta. Un comentario negativo puede hundir su estado de ánimo, una actitud indiferente de alguien más puede hacerle sentir que no valen nada. Es como si entregaran el control de sus emociones a cualquiera que cruce su camino. Carl Jung llamó proyección de la sombra a ese fenómeno en el que aquello que más nos irrita o nos afecta en los demás es, en realidad, un reflejo de algo dentro de nosotros que aún no hemos reconocido o aceptado. Es un espejo. No es la otra persona quien tiene el poder de herirte, sino la parte de ti que se resiste a enfrentar lo que hay detrás de esa emoción. Aquí está la clave, cuanto más rechaces o niegues ciertos aspectos de tu ser, más poder tendrán sobre ti. Aquello que no aceptas en ti mismo terminará reflejándose en los demás de forma amplificada y dolorosa. Es un mecanismo inconsciente, pero sumamente influyente en nuestra percepción del mundo. Por eso, la verdadera pregunta no es, ¿cómo hago para que los demás dejen de afectarme?, sino, ¿por qué esto me afecta tanto? Cuando logras responder esa pregunta, sucede algo extraordinario, aquello que antes te hería pierde su poder sobre ti. Y es ahí donde comienza la verdadera transformación. El siguiente paso es el más importante, aprender a tomar el control absoluto de tus emociones y asegurarte de que nadie más tenga el poder de gobernarlas jamás. Veamos ahora cómo funciona este mecanismo y, más importante aún, cómo aplicarlo en tu vida. ¿Por qué algunas palabras pueden herirnos profundamente mientras que otras simplemente las dejamos pasar? ¿Por qué ciertas personas pueden hacernos perder el control con solo una frase o una mirada? La respuesta no está afuera, sino dentro de nosotros, aunque pocas veces nos detenemos a analizarlo. Nuestra mente no reacciona a los hechos de manera objetiva, sino a la interpretación que hacemos de ellos.
Lo que realmente nos afecta no es lo que alguien dice, sino el significado que le damos, un significado cargado de experiencias pasadas, inseguridades y emociones reprimidas. Desde la infancia, hemos aprendido a buscar aprobación externa. Cuando éramos niños, una simple mirada de desaprobación de nuestros padres podía hacernos sentir indignos. Con el tiempo, esas heridas no desaparecen, solo se esconden en lo más profundo de nuestro subconsciente. Y cada vez que alguien nos ignora, nos critica o nos rechaza, esas heridas vuelven a abrirse sin que siquiera lo notemos. Por eso reaccionamos con tanta intensidad. Carl Jung descubrió algo que muchos prefieren no ver: lo que más nos molesta de los demás es, en realidad, un reflejo de algo que llevamos dentro. Piénsalo: cuando alguien te irrita demasiado, cuando una crítica te duele más de la cuenta o cuando la actitud de otra persona te desquicia, en realidad no es esa persona quien tiene el poder. Es tu propia sombra manifestándose a través de ella. Pero, ¿qué significa realmente esto? No quiere decir que seamos idénticos a quienes nos molestan, sino que lo que nos afecta es la emoción que despiertan en nosotros. Por ejemplo, si la arrogancia de alguien te irrita profundamente, tal vez es porque, en el fondo, aprendiste a reprimir tu propia confianza por miedo a parecer arrogante. O si te incomoda a alguien que se expresa sin filtros, puede ser porque, en algún nivel, desearías ser más auténtico, pero has aprendido a contenerte para no incomodar a los demás. Nuestras emociones más intensas hacia los demás pueden ser una pista de aspectos internos que aún no hemos trabajado. Y hasta que no los enfrentemos, seguiremos entregando nuestro poder a los demás. Entonces, ¿cómo podemos recuperarlo? La clave está en comprender nuestra sombra y el impacto de la proyección. En la siguiente parte, exploraremos cómo afrontarlo para que nada ni nadie vuelva a afectarte de la misma manera. Si queremos dejar de ser vulnerables a las palabras y acciones de los demás, primero debemos aprender a identificar cuando estamos proyectando aspectos no resueltos de nuestro interior. Pero, ¿cómo distinguir si una reacción emocional proviene de una herida interna o simplemente es una respuesta racional a una situación? Carl Jung nos da una pista clara: cuando algo nos afecta con una intensidad desmedida, es señal de que estamos viendo más de lo que realmente hay. Piénsalo en un contexto cotidiano: dos personas reciben la misma crítica en el trabajo. Una la escucha, la analiza y sigue adelante. La otra se siente atacada, se pone a la defensiva y carga con la molestia todo el día. La diferencia no está en la crítica en sí, sino en lo que cada persona proyecta en ella. Nuestra mente no percibe la realidad de manera objetiva, sino a través del filtro de nuestras experiencias pasadas, emociones reprimidas y miedos más profundos. Muchas veces, nuestra reacción no es hacia la situación actual, sino hacia una herida del pasado que vuelve a manifestarse. Para entenderlo mejor, imagina a alguien que creció sintiéndose menospreciado por sus padres o figuras de autoridad. Ahora, en su vida adulta, cualquier comentario que le haga sentir insuficiente lo afectará más de lo necesario. No está reaccionando solo a la crítica del momento, sino a años de heridas no resueltas. Aquí tienes 3 señales clave de que una reacción emocional proviene de tu sombra y no de la realidad objetiva. Respuesta desproporcionada: si algo te genera ira, tristeza o ansiedad de manera exagerada en relación con la situación, es probable que estés reviviendo una herida más antigua. Persistencia emocional: si el malestar persiste mucho más de lo habitual, es posible que la emoción no provenga solo del presente, sino de un patrón más profundo. Patrones repetitivos: si una situación similar te afecta una y otra vez con la misma intensidad, es una señal de que hay algo dentro de ti que aún necesita ser comprendido y sanado. Por ejemplo, si alguien no responde a tu mensaje y eso te genera angustia o enojo, es posible que la causa no sea solo esa persona, sino un miedo más profundo al abandono o al rechazo que llevas contigo desde hace años. Señales de que una emoción proviene de tu sombra. Patrón recurrente: si la misma actitud de los demás te molesta constantemente, sin importar la persona o el contexto, significa que hay algo en ti que aún no has procesado. La vida tiende a repetirnos las lecciones hasta que las aprendemos. Si el rechazo, la crítica o la indiferencia te afectan una y otra vez, puede que no sea una coincidencia, sino una oportunidad para mirar hacia adentro. Por ejemplo, si sientes que nadie te valora,
Tal vez sea una invitación a preguntarte, ¿realmente me estoy valorando a mí mismo? Dificultad para ver otras perspectivas. Cuando rechazamos por completo una opinión, actitud o comportamiento sin poder analizarlo objetivamente, suele ser porque lo percibimos como una amenaza a nuestra identidad o creencias. Nos aferramos a la idea de que eso está mal o que esa persona es insoportable, cuando en realidad podríamos preguntarnos, ¿por qué esto me genera tanto conflicto? ¿Hay algo de mí reflejado en esa actitud? Por ejemplo, si sientes una aversión extrema hacia alguien que presume demasiado, tal vez en el fondo hay una parte de ti que también anhela reconocimiento, pero que has reprimido por años. La clave está en usar estas señales como una brújula. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos entrenarnos para hacer una pausa y preguntarnos: ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada? ¿Es posible que esto me esté mostrando algo sobre mí mismo? Este simple ejercicio nos devuelve el poder. Dejamos de ser víctimas de los demás y comenzamos a entender que nuestra percepción es la que define nuestra experiencia. En lugar de quedarnos atrapados en la reactividad, podemos elegir la conciencia y la transformación. Pero identificar la sombra no es suficiente. La verdadera transformación ocurre cuando aprendemos a integrar esas partes ocultas en nuestra conciencia. En la siguiente parte, exploraremos cómo enfrentar nuestras sombras y utilizarlas a nuestro favor en lugar de permitir que nos controlen. Saber que nuestras reacciones provienen de nuestra sombra es un gran avance, pero no es suficiente. La verdadera transformación sucede cuando dejamos de ser esclavos de esas emociones y aprendemos a usarlas como una brújula para nuestro crecimiento. Carl Jung nos enseñó que el objetivo no es eliminar la sombra, sino integrarla conscientemente en nuestra personalidad. En otras palabras, en lugar de luchar contra nuestras reacciones o sentirnos culpables por ellas, debemos observarlas, entenderlas y transformarlas en fortaleza. 4 pasos prácticos para dejar de ser vulnerable a las acciones y palabras de los demás. 1. Autoobservación sin juicio. El primer paso para integrar la sombra es entrenarnos en la autoobservación. Cada vez que algo te afecte de manera intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, detente un momento y pregúntate: ¿qué es exactamente lo que me molesta de esta persona o situación? ¿Esta reacción viene realmente del presente o de una experiencia del pasado? ¿Qué emoción hay detrás de mi molestia, rabia, miedo, vergüenza? No se trata de evitar la emoción, sino de observarla sin juzgarla. Al hacerlo, dejamos de ser dominados por ella y comenzamos a comprender su origen. 2. Enfrenta y nombra tu sombra. La sombra se fortalece con lo que negamos y reprimimos. Una vez que identifiques la emoción o patrón que se repite en ti, ponle un nombre: miedo al rechazo, inseguridad, perfeccionismo, necesidad de validación, etc. Por ejemplo, si la crítica te afecta demasiado, en lugar de evitarla o justificarte, podrías decirte a ti mismo: veo que esta crítica me duele más de lo normal. Tal vez mi sombra está tocando mi inseguridad sobre mi propio valor. Al hacerlo, sacas la sombra a la luz y, lo que es consciente, pierde poder sobre ti. 3. Reestructura tu interpretación de la realidad. Nuestra percepción del mundo es un reflejo de nuestra mente. Si entrenamos nuestra forma de interpretar las situaciones, podemos cambiar la manera en que nos afectan. Un ejercicio poderoso es reemplazar la pregunta ¿por qué me hacen esto? ¿Por qué puedo aprender de esto? Cada vez que alguien te haga sentir atacado, en lugar de reaccionar desde la emoción, prueba a decirte: esta persona me está mostrando algo sobre mí mismo. ¿Qué es? Si esta situación se repite en mi vida, ¿qué patrón estoy atrayendo? En lugar de tomar esto como una ofensa, ¿cómo puedo verlo como una oportunidad de crecimiento? Este simple cambio de perspectiva transforma la manera en que experimentamos el mundo. Cuando dejas de ver enemigos afuera y comienzas a ver lecciones dentro, recuperas tu poder. 4. Fortalece tu identidad y tu autoestima. Cuando tienes una identidad fuerte y clara, lo que los demás digan o hagan pierde poder sobre ti. La opinión de alguien solo puede afectarte si toca una inseguridad dentro de ti. Por eso, una de las mejores formas de blindarte emocionalmente es trabajar en tu autoestima. Algunas formas de hacerlo son: definir tus valores y principios. Saber quién eres y qué representas te da estabilidad emocional.
Practicar el autocuidado, desde hábitos saludables hasta rodearte de personas que sumen a tu vida. Celebrar tus logros, reconocer tus avances, por pequeños que sean, refuerza tu autoconfianza. Recupera tu poder, como volverte emocionalmente inquebrantable. Cuando sabes quién eres y qué representas, las críticas externas dejan de desestabilizarte. Cuidar tu diálogo interno es clave. Si te hablas con dureza y dudas de ti mismo, cualquier comentario negativo reforzará esa idea. Aprende a tratarte con respeto y compasión. Rodéate de personas que sumen. Evita entornos donde constantemente te desvaloren y busca relaciones que te impulsen a crecer. Pero aquí está lo interesante: cuando dejas de proyectar y comienzas a observar, algo cambia dentro de ti. Lo que antes te afectaba pierde fuerza. Ya no reaccionas automáticamente. En su lugar, comprendes. Y con esa comprensión llega una sensación de libertad que antes no conocías. Esto no significa que nunca más sentirás dolor o incomodidad, pero sí que aprenderás a usarlos a tu favor en lugar de permitir que te controlen. Un desafío para ti. Durante la próxima semana, cada vez que algo te moleste, detente y pregúntate: ¿qué parte de mí está reaccionando a esto? ¿Qué herida o miedo interno está tocando? No te juzgues, solo obsérvalo. Notarás que, poco a poco, lo que antes te afectaba comenzará a perder su poder. La verdadera fortaleza no está en endurecerse ante la vida, sino en conocerte tan profundamente que nada ni nadie pueda manipularte. Cuando comprendes quién eres, dejas de ser una hoja al viento y te conviertes en la persona que realmente quieres ser. Ahora tienes en tus manos una herramienta poderosa para dejar de ser afectado por los demás. La pregunta es, ¿vas a aplicarla? Si este contenido te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, dime en los comentarios qué descubriste sobre ti mismo. Y si quieres más sobre crecimiento personal y autoconocimiento, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda, el verdadero poder no está en controlar lo que sucede fuera de ti, sino en comprender lo que ocurre dentro. Nos vemos en el próximo viaje interior.